comunicar. Bueno, vamos a retomar el tema de pues estas elecciones, las más importantes de los últimos tiempos. Vamos a elegir el próximo 6 de junio del 2021, pues 21.638 diferentes cargos. Si usted no dimensiona que esto es importante, lo es muchísimo. Por ello agradezco que estos minutos para con Mega Noticias nos permita al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. Consejero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes, Mitzi. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted. Lo que mencionaba hace unos momentos, y en este contexto, si bien todos los procesos electorales, uno de los grandes retos para los partidos políticos, para el INE, para los organismos públicos electorales, locales, y para nosotros también como medios de comunicación, en el exhorto que hacemos a los ciudadanos, es la participación ciudadana en este contexto que estamos viviendo en nuestro país, derivado de la pandemia, derivado también de la inseguridad que se ha venido registrando en contra de quienes aspiran a un cargo de elección popular. ¿Qué tanto es el reto en esta elección? Sin duda es un reto muy grande porque la dimensión de la elección es inédita. Por primera vez estamos todo el país en elección, es decir, las 32 entidades federativas tienen elecciones locales, por lo menos una elección, y también una elección de la Cámara de Diputados y Diputadas. Además, pues se van aumentando los votantes con derecho a ejercer su derecho de participación y en consecuencia aumentan el número de casillas, el número de funcionarias y funcionarios requeridos para atenderlas. Nosotros estamos trabajando desde el pasado 12 de febrero ya en campo, visitando los domicilios de la ciudadanía sorteada y en una condición inédita, sumamente retadora, como es evidentemente la pandemia que vivimos a nivel mundial, Mitzi. Hay institutos, consejero, que han advertido sobre esta baja participación ciudadana en aquellos pobladores que no quieran irse a contagiar, que simplemente elecciones intermedias no les interese, porque históricamente también hemos visto una baja participación en ese sentido. ¿Usted prevé que sea así o en el pulso que usted tiene en la visita que hace en la República Mexicana, porque sé que va de visita en cada uno de los estados, cuál es la percepción que se tiene? Particularmente acá en órganos centrales tenemos la convicción que puede haber una muy buena participación en el próximo 6 de junio, tanto de las y los integrantes de las mesas directivas de casilla como de la ciudadanía que tenga derecho a votar, porque se renuevan casi 2,000 ayuntamientos en el país. Y ese tipo de elecciones son muy llamativas, afortunadamente, para las y los ciudadanos. Además, se renueva de forma inédita 15 gubernaturas ese mismo día y también son elecciones muy llamativas. Creo que incluso las condiciones políticas en las que está el país, es decir, de si se refrendará o no un apoyo al actual presidente, está haciendo atractiva también la elección de diputaciones federales. Entonces, sí creemos que pueda haber una muy buena participación y por otra parte hay un elemento objetivo. El pasado 18 de octubre, Mitzi, hubo elecciones en Coahuila e Hidalgo ya en pandemia y no se desplomó esa votación. Es decir, la pandemia no alejó a la ciudadanía de las urnas. Por esas razones creemos que puede haber una muy buena participación, Mitzi. El INE precisamente pues está a punto de firmar un acuerdo para el uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo, no solamente cuando se acude a votar como tal, sino que sea de forma obligatoria. Esta situación también podría de alguna forma reducir los contagios. Y déjeme hacerle también otra pregunta. ¿Qué pasa con el voto electrónico? Esa situación que de alguna forma se había propuesto pues para que se hiciera los votos a distancia y evitar sobre todo que llegara mucha gente. ¿Es viable o todavía no lo es para estas elecciones? Empiezo con esto último, Mitzi. No hay una legislación en nuestro país que permita el voto por Internet dentro del territorio nacional. Es decir, las elecciones se tienen que seguir haciendo como lo mandata la ley, que es la forma en la que las conocemos, con
documentos, con materiales, así como se está mostrando en las imágenes de ustedes. Tendría que haber una reforma electoral e incluso se tendría que probar con mucho cuidado y mucho detenimiento, tendría que ser un producto de una muy amplia discusión, pasar a una posibilidad electrónica de votación, porque tiene muchos asegúnes, es decir, la ciudadanía no podría conocer los detalles, no podría recrear los resultados como ahora sí los puede recrear cualquier persona que no sea experta simplemente contando boletas. Ya tendría que ser una capacidad muy técnica de todas y todos los mexicanos de conocer cómo funcionaría ese sistema electrónico por internet o incluso las urnas electrónicas. Y nosotros estamos en suma pues abocados a evidentemente llevar a cabo estas elecciones mitigando los riesgos. Hemos aprobado muchísimos protocolos. Este acuerdo que aprobaremos el próximo 25 de marzo para reiterar que el cubrebocas se utilice en las urnas, en las casillas, es evidente que ya lo dispusimos, pero lo queremos reforzar, incluso ahora a nivel de decisión del máximo órgano de dirección, que es el Consejo General MITSE. Ahora, consejero, ¿qué tan bien va la convocatoria para ser funcionario de casilla? Yo le voy a confesar, conozco a 2 personas que fueron convocados y que simplemente no se van a presentar a este llamado a la democracia, como también se le conoce. ¿Cómo va este asunto? Ligeramente los porcentajes son mayores que otras ocasiones, ligeramente. Es evidente que tenemos las mismas dificultades que hemos tenido en otros procesos de algunas zonas muy concretas, muy en particular. Por ejemplo, las zonas residenciales nos cuestan mucho trabajo que le puedan abrir, dejar pasar a las y los CAEs, encontrar a las y los ciudadanos. Tenemos que regresar a muy altas horas de la noche a buscar esa ciudadanía sorteada. También donde son los centros de las ciudades, que hay lamentablemente ciudadanía que ha dejado su credencial para votar con domicilios que en realidad son comercios. Entonces vamos a esos lugares y tenemos la sorpresa que en realidad ahí no vive nadie. Entonces, por eso es muy importante que se actualice en su momento los datos de la credencial para votar y también que haya una disposición para participar. Nosotros hacemos un trabajo impresionante, muy fuerte, intensivo. Están muy capacitados a su vez los capacitadores y capacitadoras para tener estrategias de entrar en contacto, poder convencer a la ciudadanía y pedirles que sí participen. No nos conviene a nadie que se tengan que tomar funcionarios de la fila, porque eso significa, es decir, el día de la elección, si alguien no se presenta, que alguien va a aprender por primera ocasión en ese momento qué actividad tiene que hacer. Y eso empieza a retrasar pues el funcionamiento de esas directivas. Entonces, Mitzi, hacemos un llamado, una invitación para que se participe. Esto es bien importante, la participación ciudadana. Ahora, estaba haciendo una revisión de estos aspirantes a un puesto de elección popular. Me llama la atención particularmente Colima, en donde se va a elegir, entre otros puestos más, el de la gobernatura. Y de las 7 personas que se encuentran ya registrados como tal, que alzaron la mano, 2 de estos únicamente son hombres. Esto pudiera decirnos que el camino de las mujeres para llegar a un alto cargo va bien o todavía nos falta mucho. ¿Qué nos dice, consejero? En la ley, en realidad, hemos avanzado muchísimo y somos una referencia a nivel internacional. En la vía de los hechos falta mucho que se concrete, se avance. ¿Por qué? Porque ahorita hubo un acuerdo por parte del INE para que en gubernaturas se postulara con paridad, pero a mi juicio fue insuficiente. Tendría que haberse regulado más bien que se alternara por completo, es decir, todos los partidos en un proceso electoral a gubernatura postularan el mismo género, para que así se garantizara que quien sea electa
candidata, dicha persona, sean mujeres y ir alternando el género cada proceso electoral de gubernatura. Ahorita, si hay compitiendo hombres contra mujeres o viceversa, es evidente que no se garantiza necesariamente que llegue un solo género y que después se vaya a alternar el mismo. Entonces, hay detalles que todavía se podrían mejorar, estamos avanzando como país, pero hay que estar muy pendientes de cómo concretar aún estos logros legislativos. Sí, quizá efectivamente, como usted lo califica, son logros. Sin embargo, lo que también notamos fue que hubo mucha resistencia de algunos partidos políticos para ser una realidad esta paridad de género. En efecto, Mitzi, es claro, la experiencia indica que lo que se logra en las normas, hay resistencia después para poderse aplicar. Lo importante es que estamos en una ruta, creo, correcta. Ya está dispuesta la paridad de género, no solo en los cargos que se votan, sino en todos los ámbitos de la vida del país. Entonces, es cuestión de insistir, de persistir en que se cumpla la ley y consolidar en efecto una cultura de igualdad sustancial entre hombres y mujeres. Ahora, consejero, me gustaría también abordar el tema de la inseguridad y las garantías que también puedan llegar a tener todos estos candidatos y candidatas. La semana pasada usted daba a conocer que no solamente para ellos brindarles todas las medidas de seguridad, sino también para aquellos que pertenecen al INE, que están convocando a los funcionarios de casilla, a quienes están dando capacitaciones. Es un momento también muy complicado el que está viviendo el país. Sí, es muy importante que existan siempre las condiciones, Mitzi, para poder desarrollar las campañas, es salir al espacio público a convencer por parte de las y los candidatos, deben de tener condiciones para hacer esa función tan importante de exponer sus propuestas sin temores, sin riesgos. Y también es importante para el INE poder tener las garantías del trabajo en campo. Nosotros no nos abocamos a controlar las variables de la seguridad, simplemente nos abocamos a preparar, organizar, a buscar a las personas para hacer la elección, pero sí es evidente que hay un conjunto de instituciones, un amplio conjunto de instancias del Estado mexicano que también tienen que activarse y obviamente se activan y esperemos que puedan estar muy pendientes, muy al día con todas las necesidades del proceso electoral, haciendo su parte. Ahí están también los ejemplos de las escuelas que pertenecen a los gobiernos estatales o a nivel federal, que se prestan para instalar casillas. Ahí también hay una necesidad que otras instancias hagan su parte, como en algunos estados tenemos la dificultad que no están entregando los recursos económicos a los organismos públicos locales. Ahí hay otro ejemplo de cómo otras instituciones, que son los titulares de los gobiernos estatales, deben de hacer su parte. Entonces, las elecciones no solo son cuestión del INE y de las y los ciudadanos que atienden las casillas, sino son un conjunto de actividades donde se involucran muchas otras instituciones, Mitzi. Y que en verdad deben de estar involucrados. Consejero, le agradecemos estos minutos para con Mega Noticias. Con mucho gusto. Saludos a todos. Saludos, él es el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña. Saludo con gusto en este mediodía a Víctor Hugo Hernández.